Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigas y amigos de Spotify, amigas y amigos de iHeartRadio Music y por supuesto amigas y amigos de Amazon Music y también bienvenidas y bienvenidos los que nos escuchan y nos ven en YouTube. Muchas gracias por estar con nosotros. Ha llegado la hora de el martes de odontología con nuestra querida doctora Itzel Williams. Vamos a ponernos en contacto con ella ahora. Para poder saludarla y por supuesto platicar de este gran martes de odontología con nuestra querida doctora Itzel Williams. Hoy es martes, por supuesto, hoy es martes de odontología y el tema de hoy, muelas del juicio, ¿cuándo quitarlas? Para eso está con nosotros la querida doctora Itzel Williams. Mi querida doctora, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, saludarlos. Qué gusto saludarte, bienvenida. Oye, te cuento que vamos a hacer un experimento contigo. Vamos a tratar de ensamblar los anuncios y compromisos comerciales que tenemos a lo largo de tu intervención. Si fuera necesario, pues te voy avisando. Nos queda un minuto, vamos a una pausa y regresamos. Solamente haremos ese ejercicio, yo creo que nos tocará quizá en un momento, ¿vale? Mi querida doctora, ¿cómo estás? Muy bien, cálmate, no hay ningún problema, Intentamos, ¿verdad? Si no pasan los anuncios, no pasa nada. Los retrasamos y listo, no pasa nada. Ok, muelas del juicio, ¿cuándo quitarlas? A ver, cuéntanos este chisme. Pero yo creo que este tema, la mayoría de las personas han tenido pues alguna duda o ya algunas cosas que se les ha causado muchos problemas y dolor, ¿no? Uh-huh. Entonces es un tema que pues a mí me gusta mucho, es muy interesante, es un poquito largo, entonces lo quiero dividir en dos partes. En esta parte, pues para que se den una idea de en general de cuándo quitarlas, algunas complicaciones, y la segunda parte de cómo preparar para una cirugía, que pues también es muy importante. Okay. No sé a ti, por ejemplo, si te han quitado tus bolitas de juicio. Pues mira, en los primeros programas te conté que se me rompió una muela a la mitad. Yo no sabía que estaba rota. A mí me dolía, ¿qué te gusta? Unos 3 meses antes me dolía. Me ponía una aspirina y se me olvidaba, ¿no? Pero después llegó lo que tenía que pasar. Se rompió, pero yo no me enteré porque sentía el dolor. Fui al dentista después de muchos años y me dijeron, no, usted no tiene ningún problema con sus muelas, se le rompieron, o sea, la voy a sacar. Y pues creo que fue una muela del juicio porque fue hasta el fondo. Sí, suele pasar mucho, pues como están hasta atrás, pues es complicado pues el acceso, ¿no? Y muchas veces esas muelitas se fracturan justamente porque hay caries y no se dan cuenta. Entonces digamos que se hace más frágil el diente y es muy rápido que llegue a fracturarse con algo duro que comamos. Uh-huh. Entonces, bueno, no sé si sabes cómo o has escuchado acerca del origen de las bolitas del juicio. No tengo idea, o sea, yo lo único que sé, mi querida doctora Itzel, es que son muelas las últimas de todo el sistema o ecosistema microbiano de la boca, ¿no? O sea, de los dientes, de todo lo que es la composición de la dentadura. Entiendo que son las últimas en salir, son las más dolorosas. Algunos viven con ellas toda su vida, no les dan ningún problema, y a otros hasta les lastima o les desvía el resto de la estructura dental, porque pues son muelas extra que pues dicen que son del juicio porque son un dolor horrible. Bueno, más o menos vas por ahí. Bueno, en realidad
pues su origen, eh, bueno, en realidad su nombre real son terceros molares. Ujú. Se conocen pues como muelas de juicio y justamente pues erupcionan al final de la adolescencia o al principio de la edad adulta. Ujú. Y su término, bueno, tiene su origen en la civilización griega, porque suelen erupcionar o se creía que se erupcionaba durante una etapa en la vida en la que las personas se consideraban pues más maduras o que tenían más sabiduría en su juventud, por lo que pues se hizo una asociación entre las muelas del juicio y la edad adulta, y lo que dio pues origen al nombre que hoy conocemos en día, ¿no? En la historia pues le dieron muchas interpretaciones. Por ejemplo, en la medicina tradicional china se creía que pues la aparición de estas muelas marcaba una fase de transición entre, bueno, que simbolizaba la llegada de la edad adulta y una mayor responsabilidad. Ok. Y bueno, pues ahorita actualmente, de hecho, bueno, ya en un origen evolutivo como tal, pues algunos científicos se sugiere que pues nuestros antepasados pues necesitaban estas muelitas adicionales para masticar alimentos que sí fueran más ásperos y duros. Pero pues sin embargo, a medida que los humanos adoptaron una dieta que fue más blanda, pues estas muelas se volvieron menos necesarias, lo que resultó pues en una mayor prevalencia en las complicaciones que se asociaron con su erupción. Lo que, bueno, sí es cierto es que pues si comparamos el tamaño del cráneo con lo de nuestros antepasados, ¿no? Pues sí podríamos pensar que esta teoría pues es la más acertada o la más aceptada en cuanto a la evolución. Ok, es muy interesante. Qué interesante lo que nos comentas de los griegos y sobre todo esta parte antropológica sobre pues la evolución, evidentemente, del cuerpo humano y primordialmente de la dentadura. Uh-huh. Sí, y de hecho, bueno, actualmente pues sí puede presentar pues muchos desafíos porque pues es justamente erupcionan a una edad más tardía. Entonces, estas muelas casi siempre tienen un espacio insuficiente en la mandíbula, lo que pues resulta en las muelas de juicio que se encuentren impactadas o que son parcialmente erupcionadas. Sobre todo estas afectaciones pueden causar dolor, inflamación, infección, e incluso, como bien mencionaste, pues la que puedan desalinear los dientes que se encuentren adyacentes. Y por lo tanto, pues la extracción de estas muelas pues, se ha convertido en un procedimiento pues odontológico bastante común para aliviar pues todas las molestias que conlleva y pues prevenir estas complicaciones. Entonces, no sé si bueno, en tu caso, por ejemplo, te dijeron porque se rompió, ¿no? Entonces, sí, existen pues muchas otras causas en las que puede llegar a necesitar que se quite. Y pues para eso, pues cada caso es individual y pues debemos partir de varios escenarios. Justo el que mencionaste al principio, pues yo creo que sería un caso ideal en el que pues la erupción no tuvo problemas, ¿no? O sea, tuvo el espacio suficiente para que los terceros molares salieran en el huesito, ya incluso arriba y abajo, ¿no? Porque recordemos que son 4 muelas del juicio. Entonces, estas si contactan perfectamente al erupcionar y además pues los dientes restantes se encuentran alineados, pues también podemos considerar otros factores, que si tiene buena higiene, que si va a sus revisiones dentales, entonces pues a lo mejor se pueden quedar en boca. Sin embargo, pues sí son muy pocas las personas que cumplen con todos esos criterios, pues para poderlas mantener sin ningún problema. Personalmente, bueno, yo sí tuve que quitar mis muelitas de juicio. Entonces,
sí, digamos que he experimentado la molestia que es el que salgan, la molestia de la cirugía, de los cuidados. Entonces sí es un tema que yo les recomiendo que si pues tienen la oportunidad de quitarse las muelitas del juicio, sea antes de que sus raíces se formen por completo o antes de que causen algún dolor. A partir de que empecemos a sentir que se van asomando, ya debemos de estar vigilándolas y yendo al dentista para que a la brevedad salgan justamente pues de nuestro organismo antes de que nos causen más daños. Ahora sí, mi querida doctora, vamos a una pausa y regresamos. Solamente pones mute en tu teléfono y regresamos para seguir platicando de estas muelas. Nos vemos. Gracias. 8:45. Vamos a corte y regresamos. Ya estamos de regreso. Muchas gracias, mi querida doctora Itzel. Hemos cumplido con los compromisos comerciales. El volumen es bajo porque tenemos la línea abierta de la doctora Itzel. Pero bueno, pues ya estamos aquí de regreso, mi querida doctora. Entonces hay que vigilar las erupciones de estos terceros molares para que al momento en que ya, supongo, estén completamente brotados, lo mejor es extraerlos para evitar pues un daño mayor en la dentadura, o por una cuestión de salud o por una cuestión de comodidad. ¿Qué es lo más recomendable, mi querida doctora? Hola, sí, de hecho, bueno, retomando un poquito, pues lo ideal sería quitarlas antes de que se termine de formar la raíz, porque las raíces de esos dientes tienen o suelen tener una anatomía diferente a los demás dientes. Entonces, pues como no sabemos cómo van a salir, cómo se van a formar esas raíces, pues pueden llegar a ser más largas que otras, ¿no? Entonces, pues tienen como una bastante cercanía con otras estructuras como el nervio mandibular, que podría llegar a causarle un daño. Entonces es un poquito más complicado hacer una cirugía en esas condiciones que antes de que se forme su raíz y solo tengamos que quitar la corona, o sea, solo una parte del diente y que no llega a tocar pues estructuras de importancia. Pero bueno, sí, estoy hablando más o menos entre los 15 a 20 años máximo. Si después de ese tiempo pues ya se formó la raíz, pues lo ideal sería quitarlo pues entre más rápido mejor, ¿no? Porque pues conforme vamos creciendo el hueso va cambiando. Entonces en una edad más avanzada el hueso se vuelve más denso, más duro. Entonces se complica un poquito la extracción y la recuperación sobre todo. Ok, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces sí, recomendable empezar a ver la posibilidad de extraer mientras está la erupción. Sí, idealmente pues a lo mejor entre la adolescencia y pues empezar la adultez como tal. Ok. De hecho, bueno, también existen más razones para quitarlo. Entre ellas, pues está que permanezcan completamente ocultas dentro de la encía. Eso, pues, porque no pudieron salir de forma habitual. Quedan, pues, atrapadas dentro del hueso. A eso se le conoce como terceros molares retenidos. A veces, pues, esto puede provocar una infección o causar un quiste. El tema de quistes lo tomaremos más adelante. Pero los quistes, bueno, son capaces de dañar las raíces de otros dientes y si no se retiran a tiempo, se podrían perder pues, los dientes contiguos y no solo las muelas del juicio. Entonces, a veces pasa que van al consultorio por un dolor y al hacerles pues la revisión y tomarles pues, su radiografía,
nos damos cuenta de que esa misma muelita, por estar en una posición a lo mejor de lado o más inclinada, llega a dañar la raíz de los dientes, del diente de al lado, y ya no se tiene que solo quitar la muela del juicio, sino la muelita que está a un lado. Entonces muchas veces se pierden dos piezas que son muy importantes para masticar por pues no acudir a tiempo. Ah, caray, ok, no, pues entonces sí, esto es importantísimo, que siempre tengamos conciencia. Yo tengo 47 años y yo creo que 30 o más de 30 no fui al dentista. Tengo un tema con los dientes terrible, mi querida doctora Ariadna, creo que nos está escuchando. Ella es mi odontóloga, pero de verdad, 30 años hasta que se me partió la muela. Esto es de verdad inhumano. No dejemos para cuando ya es tarde. Y de hecho la doctora Ariadna dice, nunca es tarde. Tenemos clientes o pacientitos de 60, 70 años que les hacemos extracciones, que les ponemos brackets en lugar de ponerles placas, porque a veces se pueden salvar los dientecitos. Hay que cuidarlos. Es muy difícil, pero el hábito tiene que salir de nosotros mismos, ¿no crees? Sí, de hecho, bueno, en pacientes adultos, creo que ya te lo había contado, los pacientes que yo tengo que son más grandes, adultos mayores, pues sí, siempre hacen como la mención de, es que pues nunca fui al dentista, ¿no? O sea, pues mis papás nunca me llevaron. Uh-huh. También, pues, obviamente aquí entra un poquito un tema de educación, de cultura. Entonces, y de responsabilidad propia. Sí, y de responsabilidad. Pero obviamente si nos remontamos pues hace 40 años, pues obviamente la odontología que se conocía entonces pues es muy diferente a la actual. Y pues los adultos mayores se quedaron con la idea de esa odontología antigua, Uh-huh. en donde pues sí había, pues era más dolorosa, diría yo, porque pues no existían las técnicas actuales y se quedaron pues con el miedo de asistir. Entonces muchos de esos adultos ya vienen solo por el dolor o porque ya no pueden comer o porque los dientes se mueven. Y es hasta ese momento en el que se dan cuenta de que pues no era tan malo venir, ¿no? Al contrario, si hubieran venido antes, probablemente hubiéramos podido salvar pues algunos dientes. Así es. Ah, qué terrible, pero pues así pasa. Ay, mi querida doctora, pues, ¿qué más para concluir? Bueno, otra de las razones para quitar estas molitas que crezcan solo parcialmente. O sea, vimos como en el caso de que estén ocultas totalmente y existe el caso en el que solo pues aparecen parcialmente. Esto pues nos dificulta mucho la limpieza y es una vía para que las bacterias entren en la encía. Esto puede causar infecciones en las encías, se puede desarrollar caries, y pues como se encuentran en una parte tan posterior, es muy complicado restaurarlas de manera adecuada y que se pueda garantizar pues un tratamiento exitoso. Entonces casi siempre cuando hay caries dental, la mayoría de los odontólogos optan por quitarlas en lugar de colocar una resina, una corona, porque en algún momento pues por el difícil acceso pues no se puede garantizar como un sellado al diente. Entonces es más complicado a un futuro que se llegue a infectar a quitarla en ese momento. Claro. Y bueno, también pues dolor, ¿no? Cuando causan dolor al erupcionar, la acumulación del alimento o los de residuos que se quedan detrás de la molita
pues un cepillo a lo mejor que tiene una cabeza mediana o grande, pues es muy probable que pues no alcance las cerdas a cepillar correctamente y pues no se elimine la placa bacteriana, y por eso pues se puede desarrollar con mayor rapidez la caries. Ahora hay un tema muy importante que mencionar, que son las infecciones. Entonces es muy importante porque las infecciones dentales pueden ser de origen dental, por una caries mal que se infectó, o de origen periodontal, que es pues la encía alrededor. Las infecciones de las muelas de juicio pueden llegar a ser muy peligrosas, ya que por la cercanía que tienen con otras estructuras como los músculos, puede llegar incluso a comprometer la vía aérea. Esta complicación se llama angina de Ludwig y puede causar incluso la muerte. No solo los terceros molares, sino que cualquier infección dental no tratada a tiempo, pero pues tiene una mayor incidencia en las infecciones de las muelas de juicio. No sé si tú conoces como algún caso o has escuchado aquí en redes sociales como fue al dentista y pues ya no salió, ¿no? O se complicó y terminó en el hospital. No, no me ha tocado. No me ha tocado, ¿no? Pero qué complicado. Sí, ha habido muchos casos, de hecho, pues más actualmente que pues las redes sociales pues comentan toda la información. Hay muchos casos de personas que documentan, ¿no? De fui al dentista a tratar mi diente y terminé en el hospital. Muy probablemente pues sea por una complicación de una infección dental y es más probable que se complique por después, digamos, hay dos tipos de infección, ¿no? Una antes del procedimiento, o sea, de mucho tiempo que no se trató, y una después del procedimiento, que casi siempre se debe a pues una falta de higiene o que no se llevaron a cabo las indicaciones, el medicamento no se tomó como debía. Y entonces ese diente se infecta y es importante mencionar que los antibióticos, pues nosotros mandamos los que son de rutina, digamos, ¿no? Pero si no se toman en el momento que se mandan, se puede crear una resistencia a esa bacteria. Sí, claro. Entonces, probablemente pues el medicamento que les mandemos no les va a hacer efecto para la infección que tienen. Ok, doctora, vamos a hacer otra pausa y quiero que platiquemos un poquito nuevamente de las muelas del juicio y por supuesto este tema de el cuidado de las infecciones atención o pretratamiento y post-tratamiento, porque aquí hay responsabilidad de ambas partes, de los médicos, pero mucho más de parte de los pacientes, porque bueno, obviamente hay procedimientos que se complican porque de por sí son complicados. Vamos a pausa y regresamos, doctora. Ya estamos de regreso aquí con la doctora Itzel Williams. Muchas gracias, doctora. Gracias y disculpe por la interrupción. Pero bueno, pues ya estamos casi a punto de terminar esta sección. El día de hoy hemos hablado sobre las muelas del juicio. ¿Cuándo quitarlas? Ya platicamos que entre la adolescencia y la primera adultez es importante cuidarla, monitorearla y de preferencia retirar las muelas. Son 4, son los terceros molares y antes de que causen daños, pues retirarlas. No son necesarias, ¿verdad, doctora? Pues como te mencionaba, si realmente tienen una posición ideal, digo que son pocos los casos, se pueden mantener y pues sí nos ayudan a masticar. Pero si realmente están en una mala posición, si tienen caries,
si causan dolor, pues la verdad es que como tal no es esencial, o sea, no va a pasar nada por no tenerlo. Así es. Y cuando en los tratamientos hablábamos de los antibióticos, de las infecciones pretratamiento, bueno, las infecciones pretratamiento evidentemente son responsabilidad del paciente por no atenderse. Pero también hay otras infecciones post-tratamiento que también pueden ser responsabilidad del paciente porque no sigue las instrucciones de los especialistas. Pero ¿qué otro tipo de complicaciones se presentan en este tipo de cirugías, querida doctora? Pues como todas las cirugías en general, pues tienen un riesgo. La cirugía dental, sobre todo en las muelitas del juicio, pues existen varias. Principalmente hay una que se llama alveolitis. Esta sucede cuando digamos que el coágulo que está en el diente, en la extracción, en la zona de la extracción, se llega a perder. Esto puede ser justamente por no seguir las indicaciones, por ejemplo, no realizar esfuerzo físico, no estornudar o escupir. Esta alveolitis suele ser un poco dolorosa, pues la recuperación como tal. Las infecciones post-extracción, sobre todo si no hay una buena higiene. Entonces, si las de comida se quedan pues dentro de la zona de la extracción, puede llegar a causar una acumulación de bacterias e infectarse. Yo he visto casos de personas que se les inflama el cachete horrible. Sí. Bueno, después de la extracción es, digamos, normal que llegue a haber una inflamación por la manipulación de los tejidos, el tiempo de mantener la boca abierta. Es normal, digamos, ¿no? Uh-huh. En el caso de la extracción, cuando ya hay una inflamación sin ningún procedimiento, es una acumulación de bacterias. Justamente ahí es cuando se puede llegar a complicar y formarse una angina de Ludwig. Y ahí es donde es peligroso. Entonces, de hecho, es muy común que justamente en épocas de calor sea más común las infecciones dentales. Uh-huh. Es un caldo de cultivo. Sí, el sol, o sea, el calor acumula, o sea, hace que las bacterias proliferen o se multipliquen. Sí. Entonces, y no sé si te has dado cuenta que justo en primavera hay muchas personas que tienen infecciones dentales. No lo había notado. En comparación a ahorita, que hace frío. Sí, no lo había notado. Había notado esa indicación de los que nos retiran muelitas o dientes. No estés tanto tiempo en el sol porque te puede dar una hemorragia. Eso es lo que había escuchado. Pues como tal la hemorragia no es tanto. La hemorragia podría surgir a partir del esfuerzo físico. Ok. Entonces cuando no tenemos como, no sé, te dan a morder algo, una gasita, para hacer una hemostasia, o sea, digamos que hace un poquito de presión para evitar que haya un sangrado. Eso casi siempre se hace en las extracciones. Es diferente una extracción a una cirugía, porque normalmente en las cirugías se sutura. Aún así, con la sutura, pues se debe tener cuidado, porque se puede llegar a retirar o caer la sutura, se puede infectar la sutura, entonces por eso es tan importante la higiene. Pero en la extracción, como no hay sutura, digamos que la encía tiene que sanar naturalmente, cerrar por sí sola, pero en los primeros días, el primer día sobre todo, en que se forma el coágulo, que es el que nos va a ayudar a que se cicatrice, si se llega a caer, si se llega a desprender, puede llegar a causar una hemorragia. Es correcto, sí, tal cual. Fíjate que la primera vez que me retiraron
una muela, la que se rompió, sí me suturaron. La segunda que me quitaron ya no fue sutura. Y es más, la primera y segunda visita, que fue a la semana, según las dentistas que me atendieron, me dijeron, qué barbaridad. Ya parece, llevas una cicatrización de casi 3 semanas, pero en una semana tienes muy buena cicatrización. Sí, de hecho, yo creo que depende mucho la genética, de la alimentación sobre todo, y que seas una persona sana. Porque claro que con una condición médica como es la diabetes, la hipertensión, algún problema de coagulación, es más complicado, se puede complicar más fácil una cirugía, una extracción o incluso pues cualquier tratamiento en general. Por ejemplo, las personas con diabetes, pues su cicatrización suele estar comprometida y puede tardar más días en cerrar una herida. Lo mismo, por ejemplo, en pacientes que toman medicamentos como anticoagulantes. Entonces, por eso es tan importante que en la consulta o en su revisión externen pues todos los padecimientos, pues, todas las enfermedades que tengan, si toman medicamentos, su edad, e incluso hay que considerar pues el estado emocional, pues ya que el estrés también juega un papel muy importante pues en el procedimiento. Entonces, hay personas que suelen estresarse o tener ansiedad por una cirugía dental. Entonces, sobre todo en cuestión de pues que la cirugía pues sea lo más rápido posible, a veces se pueden mandar medicamentos para relajar, y en caso de que sea pues una fobia extrema, se puede hacer la sedación. Ok, bueno, pues ahí está el tema de las muelas del juicio. Muchísimas gracias, mi querida doctora. Nos queda un minuto para que nos des tus redes sociales, tu teléfono de contacto y podamos estar yendo contigo al dentista. Claro, mi número de teléfono es el 55 18 16 23 67. En Facebook me encuentro como dentista Itzel Williams y en Instagram como doctora Itzel Williams. Y pues ahí los estaré esperando, porque si tienen cualquier duda, también con estos pues se pueden pues mencionarlas para que las podamos resolver. Es muy importante, por ejemplo, que en el caso de las cirugías dentales, de terceros molares, pues sea realizada por especialistas. En este caso, maxilofacial. De hecho, parece que hace 2 semanas o 3, platiqué sobre con quién acudir. Entonces, para que vayan a escucharlo y sepan a quién dirigirse en cada caso que surja pues en el dentista. Exacto, excelente, mi querida doctora, pues muchísimas gracias. Nos saludamos el próximo martes y pues aquí estamos pendientes. Por favor, cuídense mucho, cuiden mucho su salud. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, nos vemos. Cuídate mucho, muchas gracias. Despedimos a la doctora Itzel Williams. Vámonos con música. Son las 9:14 aquí en la nueva radio. Buenos días.